Hola, hola gente, aquí estamos con esta interacción futbolera y tengo el gusto de invitar a Alex Pérez. Alex Pérez, ustedes van a preguntar, bueno, ¿quién es Alex Pérez? Alex Pérez es un jugador español que milita en el Arminia Bielefeld de la segunda división del fútbol de Alemania, de la Bundesliga 2, que arrancará actividad este fin de semana. ¿Y por qué lo hemos invitado? Porque sin duda alguna el fútbol del mundo, yo creo que todos los países están mirando lo que está pasando en territorio alemán, lo que va a pasar en Alemania, porque allí han tomado la determinación de regresar al fútbol, de regresar a la actividad y pues naturalmente ya están muy cerca, están a pocos días, a escasos días de regresar a la actividad futbolística y repetimos en todos lados, incluso acá en Colombia, estamos mirando lo que están haciendo allá para intentar copiar ese modelo, intentar replicarlo y también volver nosotros en un par de meses a la actividad futbolística local. Por eso lo hemos invitado a Alex Pérez, que cordialmente nos ha atendido. Alex, bienvenido, muchas gracias inicialmente por atendernos. ¿Y cómo están las cosas por Alemania? ¿Cómo está todo? Hola, muy buenas. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Bueno, pues aquí en Alemania, como bien sabéis, este domingo comenzamos la liga de nuevo y estamos aquí en un hotel concentrados desde el inicio de semana porque una semana previa, exigido por la liga, debemos de estar todos los equipos concentrados en un hotel para intentar limitar los riesgos que podamos correr. Y nada, con muchas ganas de que llegue el domingo y volver a disfrutar de un partido de competición. Sí, ¿hace cuánto no juega un partido oficial? Oficial, pues mira, 2 meses. Yo creo que todas las ligas más o menos se pararon en el mismo momento y nosotros hemos tenido la grandísima suerte de poder seguir entrenando de manera individual desde el minuto uno que se clausuró la liga. Y bueno, eso creo que nos da cierta ventaja, ¿no? A la hora de no haber perdido mucho la forma, aunque lógicamente algo de ritmo de competición se pierde después de tanto tiempo. Alex, queremos que nos cuente cómo ha sido este proceso, porque evidentemente en Alemania son un ejemplo para el mundo. Ustedes arrancaron, tengo entendido, entrenamientos individuales el 6 de abril, ¿es cierto? Sí, empezamos con entrenamientos individuales, siempre con un plan guiado por el preparador físico y teníamos que hacerlos todas las mañanas y bueno, reportarle todo lo que habíamos hecho, ¿no? A través de un reloj que nos va marcando las pulsaciones y demás. Y luego más adelante, cuando las cosas fueron mejorando, pudimos empezar a entrenar en grupos de 3 y 4 personas, siempre llevando la ropa desde casa porque los vestuarios y demás están completamente cerrados. Solo podíamos disfrutar de los campos de fútbol y de ciertos materiales que siempre que eran utilizados debían de ser desinfectados. Y como te digo, en grupos de 3 o 4, según terminaba un grupo llegaba otro para no acumularnos en lo que es la ciudad deportiva. Y nada, una vez terminábamos el entrenamiento nos íbamos para casa y nos duchábamos en casa. Es decir, cuando arrancan los entrenamientos individuales, ¿la rutina cuál era? ¿Usted salía de su casa con tapabocas, llegaba al sitio de entrenamiento, ya llegaba cambiado, ejecutaba la rutina y el entrenamiento que pues naturalmente se le imponía y se iba tal cual? ¿Cómo era esa Así es. rutina? Sí, la rutina era bien como estás diciendo. Salíamos desde casa con la ropa oficial ya del club para poder entrenar, hacer el plan de trabajo que nos había mandado el preparador físico. Y es cierto que como lo hacíamos de manera individual en la ciudad deportiva y sin tocar absolutamente nada, porque en ese momento no podíamos ni tocar un balón siquiera, era simplemente trabajo físico, no era necesario que utilizáramos ninguna máscara ni guantes, porque era simplemente salir del coche, empezar a correr, terminar, montarnos en el coche e irnos para casa para poder ducharnos. Ah, ya, perfecto. Y no tenían contacto con nadie, me imagino, ¿no? En la ciudad deportiva, cero contacto. Sí, cero contacto. Algún día se podía dejar ver el preparador físico para controlar que todo estaba bien o por si teníamos alguna duda, pero ya te digo que no, estaba todo completamente cerrado y íbamos por turnos y siempre de manera individual. ¿Eso cuánto tiempo duró más o menos? ¿Un par de semanas, una semana, 2 semanas? ¿Cuánto tiempo duraron ejercitándose de forma individual? Sí, exactamente no te sabría decir la cantidad de días, pero unos 15 días sí que estuvimos así, mínimo,
entrenando de esa manera, y luego ya poco a poco tuvimos la suerte de poder ir entrenando en grupos de 3 o 4 personas. Y en los grupos de 3 o 4 la rutina era la misma, desde casa con la ropa al sitio de trabajo, en el sitio de trabajo, aquí ya había interacción, ¿no? Toque de balón, pases, pero con guardando las distancias, me imagino. Efectivamente, ahí sí podíamos poder darnos pases y tocar balón, pero siempre con ciertas limitaciones, como es la separación, ¿no? No teníamos ningún tipo de contacto entre nosotros, en ningún momento nos tocábamos ni estábamos cerca, siempre mínimo en 2 o 3 metros, pero bueno, ya teníamos la felicidad de poder tocar el balón después de esas 2 semanas, ¿no? Y de interactuar con el compañero, ¿no? De hacerse un pase, de recibir una pelota del compañero también. Sin duda, y el poder comunicarte con ellos, ¿no? Y poder estar hablando, aunque sea a distancia, pero poder hablar durante ese entrenamiento un poco y comentar qué tal estábamos y demás. Y la rutina previa y posterior era la misma. Termina el entrenamiento, no hay contacto con nadie, se va al coche y del coche a la casa y en la casa pues se hace el aseo y demás. Exactamente, sí, tal cual estás diciendo. Llegábamos allí ya con la ropa, entrenábamos y según terminábamos de entrenar nos íbamos rápido porque enseguida llegaba ya el siguiente grupo a la ciudad deportiva, y para no acumular mucha gente allí nos íbamos rápido y nos duchábamos en casa. ¿No se sentían extraños? Bueno, sí, la verdad que es una situación diferente, extraña, pero bueno, con todo lo que está pasando creo que debemos de estar agradecidos, ¿no? De poder seguir entrenando, aunque sea de esa manera, porque creo que hay gente que lo está pasando y familias que lo están pasando realmente mal, y creo que nosotros somos afortunados, ¿no? Y dar gracias a Dios de que todo está saliendo bien y que estamos bien. Alex, esos entrenamientos en pequeños grupos más o menos ¿cuánto tiempo duraron? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Más o menos cuánto? Más o menos creo que fueron unos 10 días aproximadamente, estuvimos 10 días y luego pasamos a grupos un poco más grandes, como si no recuerdo mal eran 8 jugadores y un portero, en los cuales ya podíamos hacer circuito de pases y poder hacer algo más, siempre evitando contacto entre nosotros, es decir, no podíamos hacer ejercicios de uno contra uno, No dos había contra dos oposición, no o había incluso... oposición directa. Efectivamente, así es. Lo que sí podíamos hacer ya era chutar a los porteros, ¿no? Para que los porteros también pudieran entrenar y demás. Y así estuvimos también, si no recuerdo mal, entre 7 y 10 días. Entre 7 y 10 días. Nos estás hablando entonces que esa primera fase de entrenamientos individuales fueron más o menos 15 días. Más los entrenamientos en grupos de 3 o 4, unos 10 días. Ahí ya vamos 15. Más entrenamientos con grupos más grandes, unos 7 días. Entonces ya iríamos como en 22 días más o menos, ¿no? 22 días más o menos. Sí, quizá algo más, quizá algo más. Yo creo que completando todo esto, a lo mejor se me escapan los días, porque ya te digo que para mí está pasando todo muy rápido y no sé calcular exactamente los días, pero calculo que todo esto serían unos 30 días, más o menos. Unos 30 días más o menos. Bien, perfecto. Igual, en los entrenamientos ya en grupos grandes, con portero, con remate a puerta, igual, sin oposición, circuitos, sí, pero sin oposición, con la desinfección de las herramientas de entrenamiento, de los balones, de los conos, de las estacas, bueno, de todo esto que se necesita para ejercitarse. Y lo mismo, llegaban, entrenaban y se iban, sin contacto. Exactamente así, tal cual le estás diciendo. Llegábamos, entrenábamos y cuando terminábamos nos íbamos. Es verdad que cada vez que tocábamos cualquier material, como bien dices, picas o cualquier cosa que necesitáramos en los entrenamientos, debíamos de desinfectarlo, y una vez terminábamos de hacer todo, nos íbamos y ya llegaba el siguiente grupo. ¿Y quién lo desinfectaba? ¿Cada uno de ustedes? ¿Ustedes los mismos jugadores lo hacían? ¿O el Sí, utilero? sí. Si utilizábamos, por ejemplo, una esterilla, ¿no? Para hacer estiramientos y demás, después, una vez terminábamos, desinfectábamos con los sprays que teníamos, y lo dejábamos todo limpio para el siguiente grupo, ¿no? Ya te digo, al no poder acumular mucha gente en los campos, pues todos debíamos de echar una mano y tratar de hacer todo lo mejor posible entre todos. Claro. Cada uno recibió un kit de elementos de aseo, de desinfección para el trabajo. Sí, por supuesto, lo teníamos allí preparado, cada vez que llegábamos estaba todo preparado, y ya te digo, cada vez que utilizábamos o tocábamos cualquier cosa tratábamos de desinfectarlo para que cuando llegara el siguiente compañero se lo encontrara totalmente
totalmente limpio y desinfectado, claro. Alex, ¿y las instrucciones de los entrenadores, del preparador físico, si quería dar una instrucción y demás, cómo eran? ¿Con mascarillas? Porque yo te escuché en una entrevista en España donde decías que cuando alguien quería dar una instrucción, tenía que todo el mundo ponerse el tapabocas. ¿Era así? ¿Cómo era? Bueno, realmente en estas últimas semanas, cuando íbamos a empezar a entrenar en grupos, perdón, con la totalidad del grupo, si el entrenador, decidía darnos alguna charla o decirnos cualquier cosa, sí que en ese momento nos debíamos de poner todo en la mascarilla, pero luego una vez estábamos en el campo de fútbol, lógicamente todos entrenábamos sin mascarilla y con total normalidad. Esto te digo cuando ya éramos todos los compañeros juntos al completo. Entrenando de esa forma durante un mes más o menos, de forma individual, en pequeños grupos, después en grupos más grandes, se logró tomar la forma física, no digamos la forma futbolística, pero sí la forma física, y se logró estar, digamos que de una u otra forma, en plenitud de condiciones ya para la última semana. Bueno, yo es algo que siempre digo lo mismo, ¿no? Que creo que todos los equipos hemos pasado por las mismas restricciones y por las mismas reglas, entonces todos vamos a llegar de la misma manera. Lógicamente, el 100% no, en este momento no existe porque eso te lo da el ritmo de la competición y el ritmo de los partidos, ¿no? Y nosotros hasta hace menos de 7 días no hemos podido incluso jugar un partido entre nosotros. Entonces creo que eso es lo que realmente te da ese ritmo de competición, pero dentro de lo posible sí que hemos mantenido esa forma física para este domingo poder competir. Alex, en Colombia, no sé si en Alemania o en Europa pasa exactamente lo mismo. Los jugadores llegan en grupos, ¿no? Hay un jugador que tiene el carro, entonces, como decimos acá, echa a 4, 5 o a 3 en el carro y van todos en grupo y pues eso evidentemente no se puede. ¿Allí existe también esta cultura y se hacía o tenían la obligación de ir cada uno en su coche y cada uno por aparte? Nosotros desde siempre hemos ido cada uno en su coche, pero sí es cierto que ahora con todo esto que ha ocurrido, con toda esta desgracia, sí que nos hacen más hincapié en todo esto, e incluso ahora que estamos en un campo de concentración, en un recinto en el que está a 30 kilómetros de nuestra ciudad, de Bielefeld, hemos venido en coches individualmente, O con sea, nuestros propios coches. claro, tenían la obligación de ir cada uno en su coche. Y en el campo hay una medida, los jugadores son mucho de escupir, ¿cierto? Es una costumbre, e incluso es una Sí, costumbre hasta refrescante porque genera la sensación de que estás, no sé, sacando algo del cuerpo y descansando y recuperándote, no sé. Pero el jugador es mucho de escupir. ¿También se ha prohibido en ese protocolo el tema de escupir y demás? sí, se trata, ¿no?, de cuidar todos esos detalles. Es cierto que luego una vez estás compitiendo es imposible, ¿no?, el evitar no sé, si tienes sudor en la cara, el tocarte la cara. Lógicamente debemos de tratar de controlarlo, pero una vez estemos el domingo listos para competir, si todo está preparado para que volvamos a la competición, no podemos estar pensando todo el tiempo en estos detalles, ¿no? Creo que tenemos que llevarlo con la total normalidad para poder competir. Nosotros nos estamos jugando mucho en este momento, como es el ascenso a la Bundesliga, y creo que el estar pensando en si me toco la cara o no me toco la cara, creo que pueden ser puntos que no nos ayudan, ¿no?, a estar totalmente concentrados en el partido. En este periodo de trabajo extraño, porque eso nunca había pasado, la verdad, nunca había pasado, ¿cuál fue la cosa más bizarra que le pasó, por utilizar un término que ustedes, los españoles, usan mucho? Acá utilizamos la palabra macharra, la cosa más charra, más bizarra que le pudo haber pasado. Bueno, yo lo que más he echado de menos, si lo puedo valorar así, era el hecho de poder entrenar al completo, ¿no? Recuerdo el primer día cuando volvimos a entrenar todos, que me parecía que éramos 200, ¿no? Porque había perdido la costumbre de entrenar con todos mis compañeros, y cuando por fin nos pudimos reunir todos y vernos todos otra vez, creo que esa fue una sensación bonita que anhelaba mucho, y creo que nos dio también fuerza, ¿no?, el poder estar otra vez juntos, unidos, para afrontar este reto. Pero sí que es verdad que ha sido una situación difícil, extraña,
pero bueno, que lo hemos llevado con la mayor responsabilidad, que el club ha estado muy encima de nosotros y nos ha ayudado en todo momento a poder pues, mantenernos sanos, que al final era lo más importante, incluso haciéndonos test 2 veces por semana, que eso también creo que es algo muy importante, incluso dándonos la facilidad para poder hacerlo con la familia que convivimos en casa, ¿no? Que ellos también es importante tenerlos controlados. Alex, después de todo este mes, ya empiezan a entrenar con normalidad, con oposición, toda la plantilla, a hacer ejercitaciones de uno contra uno, de oposición, de contacto, de choque, en fin. Pero para poder llegar a ese punto, tengo entendido que tuvieron que testearse, ¿no? Para poder llegar a ese punto de contacto, les hicieron previamente los test. Eso es. Si no recuerdo mal, nos hicieron un test primero de análisis de sangre para comprobar si alguno habíamos sufrido o habíamos padecido este virus y teníamos anticuerpos en nuestro propio organismo. Todos dimos negativo, ninguno habíamos pasado, por suerte, por esta situación. Y una vez nos hicieron el análisis de sangre, todas las semanas, 2 veces, nos daban el test de PCR, que es el palito que te meten un poco en la garganta y en la nariz, que es algo desagradable, pero bueno, muy necesario para tenernos controlados y saber que nos mantenemos limpios. Y ahí cuando testearon y cuando identificaron quiénes eran positivos, quiénes eran negativos, pues obviamente a los positivos los mandaron a cuarentena, ¿no? Como sabemos pasó con algunos jugadores del Colonia. Y a los negativos, pues les dieron ya el vía libre para ir a entrenar de forma colectiva. Sí, esto es algo bastante peculiar aquí en Alemania porque en cada estado se maneja de manera diferente. En Colonia, como bien dices, se les apartó a estos jugadores que tuvieron la mala fortuna de estar de contagiarse con el virus, pero por ejemplo hay otro equipo que hace 2-3 días ha dado positivo, que es el Dinamo Dresden, que limita en nuestra liga y se les ha mandado cuarentena durante 14 días a todo el equipo. Entonces, durante estas dos próximas fechas no van a poder jugar. Realmente no sé qué es lo que va a pasar con ellos, si van a poder jugar en un futuro esos partidos que tengan atrasados o no, pero lo que sí es cierto es que deben de estar 14 días en casa. Claro, en cuarentena. Bueno, y entonces yo quiero que nos des una precisión. ¿Esos test se hicieron desde el mismo 6 de abril o fue después, ya cuando iban a entrar a la etapa de entrenamientos colectivos y normales? Efectivamente, antes de entrar en esos entrenamientos colectivos y normales, nos hicieron varios test, ya le digo, un análisis de sangre y 2 de PCR. Tuvimos que esperar una semana para realizar todos en diferentes días para que todo estuviera seguro y con total normalidad para poder empezar a entrenar de esta manera, de forma ya completa y entre comillas normal. Ya, perfecto. O sea, no fue desde el mismo 6, no, fue después. O sea, empezaron a entrenar de forma individual, empezaron a trabajar de forma en pequeños grupos y ya después, un mes después, se le hicieron todos los test pues para revisar que todo el mundo estuviera bien y poder entrenar ya de forma colectiva. Y nos dices que la última etapa, porque esto ha sido toda una odisea, ¿no? Y por eso es bueno tener todos los detalles y muchas gracias por este diálogo. La última etapa es una semana de una concentración, ¿no? Todo el mundo aislado. Sí, la liga es algo que ha exigido, se planteaban varias opciones, una de ellas era estar durante las 6 semanas de competición que tenemos por delante aislados en un hotel, pero creo que para los propios clubes es algo que creo que no se podían permitir económicamente a algunos y a otros, para los futbolistas creo que no era algo bueno porque mentalmente creo que también necesitamos algo de libertad, ¿no? Porque el fútbol también es un poco un estado de ánimo y cuanto más encerrados y más tiempo estemos encerrados, ¿no? Realmente es así porque las concentraciones son amenas porque tenemos grupos de compañeros con los que podemos pasarlo bien, pero estamos lejos y sin nuestras familias que también es difícil, ¿no? Y creo que esta medida que han tomado al final de una semana previa a la competición, estar todos concentrados, creo que es algo normal y comprensible y que todos hemos aceptado
con positividad y nada, tratando de y esperando a que llegue el domingo para volver a competir. Y están todo el mundo, digamos que en una cuarentena de concentración, por ponerle algún nombre, y están todos limpios, ¿no? Están todos sanos porque se han testeado, porque se ha verificado, y digamos que aquí no hay mayores riesgos, ¿no? No, no, totalmente. Todo el personal que está aquí, tanto los utilleros como los fisioterapeutas, como el staff técnico, como los jugadores, hemos pasado por todos esos test que ya he mencionado y al dar todos negativos, pues tenemos la oportunidad de volver a la competición y de estar aquí en cuarentena con la tranquilidad de saber que entre nosotros no nos podemos contagiar. Y lo siguen testeando, ¿no? Me imagino que habrá un test ¿Cómo? antes del partido del fin de semana, o ya por esta semana Sí. se hicieron todos los tests. Sí, ya te digo, durante ahora que empieza la competición, como vamos a jugar, por ejemplo, sábado, miércoles, sábado, siempre antes de cada partido nos van a hacer un test para también estar seguros de que cuando vayamos a competir al día siguiente estemos limpios. Siempre se va a hacer así. Incluso vamos a llegar a hacer, como te digo, 3 veces el test por semana. Ah, ya, claro. Sí, porque son 3 partidos por semana, entonces serían tres test. Y en el hotel donde están también aislados, están en un piso especial, duermen individualmente o duermen en parejas, no hay ningún problema. ¿Cómo es esta dinámica? No, bueno, tratamos de mantener ciertas distancias, ¿no? Las habitaciones son individuales, a la hora de comer comemos en mesas en las que, por ejemplo, con normalidad podrían comer 6 personas, pues nosotros comemos 4 para intentar mantener un poco las distancias, ¿no? A la hora de comer, bueno, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y aquí tenemos la suerte de estar en un recinto que está totalmente equipado y preparado para poder entrenar y tener todas las instalaciones listas. Y lo tenemos todo para nosotros. La verdad que en ese sentido tenemos mucha suerte. Perfecto. Bueno, no, yo creo que ha sido muy claro esta explicación. Y hemos ido a los detalles porque yo creo que es que en los detalles... Mire, yo Alex, lo que te estoy escuchando, estoy percibiendo, es que más que una cuestión económica, porque tú sabes que hay países como el nuestro en el que la economía no es como la de Alemania o como la de Europa, ¿cierto? Pero lo que estoy escuchando aquí es que es una cuestión más de conciencia, más de disciplina, más de rigor que de grandes cantidades de dinero. Claro que hay que invertir en los test, esa es una inversión que pues tiene que hacer todo el mundo, pero aquí lo que veo es que es una cuestión de tomar conciencia de parte de los protagonistas, en este caso de los futbolistas y de todo el staff, de toda la gente que esté alrededor de la actividad, de tomar conciencia y de tener ese autocontrol, esa autodisciplina, más que de grandes cantidades de dinero, ¿no? Sí, sin duda eso es lo más importante para nosotros, pero por el bien nuestro, por el bien de nuestras familias y por el bien de los demás, ¿no? No solamente en este momento debemos de pensar en nosotros mismos, sino en otras personas, ¿no? En las personas que lo están pasando realmente mal, en las familias que están pasando por un momento tan difícil. Creo que si todos ponemos de nuestra parte, todo esto va a acabar lo antes posible. Y creo que ahora mismo eso también es lo más importante, ¿no? Más importante que fútbol y más importante que cualquier cosa que podamos hacer, que es la salud. Y por supuesto que está en nuestra mano el poder hacer todo de la mejor manera posible y como nos indican los profesionales. Me hablaste que a los familiares, al círculo cercano, a la gente que vive con ustedes, con los futbolistas, también los testean. ¿Cómo es la cuestión? Sí, de la misma manera que a nosotros nos hacen un test, tenemos la posibilidad de nosotros también ir con nuestras mujeres, hijos, al centro donde nos hacen estos test y también se los realizan a ellos de la misma manera que a nosotros. Ah, ya. Es decir, que si te hacen 2, 3 test a la semana, tus hijos y tus familiares también tienen el derecho de hacérselo, de hacerse la misma cantidad de Efectivamente, test. así es. No tienen la obligación, pero sí tienen el derecho y la oportunidad, ya te digo, de poder hacérselo y creo que es algo bastante bueno y positivo, ¿no? Para todos, para mantener esa higiene. ¿Están contentos por regresar a la actividad en Alemania? Sí, sin duda. Nosotros vivimos de esto y es lo que nos apasiona, ¿no? Realmente yo es lo mejor que tengo en mi vida y ya te digo que tengo muchísimas ganas de volver a la competición, de volver a disfrutar de un partido. Es cierto que sin ambiente, ¿no? De nuestro público, que es muy, muy, muy importante,
pero bueno, la vuelta a la competición es una buena noticia y sobre todo si finalmente conseguimos el objetivo que tenemos entre manos. ¿Algún jugador se ha negado a jugar? En España, Fali dijo que él no se iba a hacer los test, que él no salía de la casa y que él no salía y punto, y que pasara lo que tenía que pasar. ¿En Alemania ha pasado algún caso parecido? ¿O todo el mundo ha dicho, no, vamos? No, que yo haya escuchado, aquí no se tiene ese miedo, ¿no? Lo que sí se tiene, como te he dicho en varias ocasiones, es respeto, porque lógicamente hay que tenerlo, y responsabilidad, que eso es lo más importante, pero creo que los profesionales que tenemos nos han dado muchas facilidades para que estemos tranquilos y no tengamos ese miedo que este compañero en España está sufriendo. No sé el por qué, es totalmente respetable, pero ya te digo que aquí en Alemania no he escuchado ningún caso similar. Bueno, bueno amigo, Alex, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por los minutos. Espero nos atiendas los próximos días ya cuando la actividad regrese para que nos cuentes cómo es eso de jugar sin público, de jugar partidos a puerta cerrada, porque esa es otra película, esa es otra parte de la historia. Entonces seguramente te vamos a volver a invitar acá para que nos cuentes esa otra parte de la historia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Así será, un placer. Un abrazo para todos y mucho ánimo. Vale, perfecto. Muy bien, ahí estaba entonces Alex Pérez. Muchísimas gracias por la conexión y por el contacto, porque la verdad ha sido valiosísimo todos los detalles que nos ha revelado, todos los detalles que nos ha entregado de cómo se volvió paulatinamente, gradualmente, con responsabilidad, con autoconciencia, con autocontrol a la actividad en Alemania. Yo creo que ese es un gran ejemplo para todos, para absolutamente todos y para los países como el nuestro que quiere regresar a la actividad. Así que papel y lápiz, tomen nota porque los protagonistas de la historia que ya la escribieron nos están regalando información valiosa y oportuna. Un abrazo a todos, muchas gracias, chao, chao, parche.